una ocasión el pastor rumano Richard Wurmbrand ya murió en el año 2001. Tuvo 14 años preso justamente por defender la fe y hacerla contra la oposición, vamos a decir, al régimen comunista de su nación. Fue a Norteamérica, y habló con el pastor Ken Hughes, muy conocido, autor de uno de esos libros que muchos de los hombres conocen, Disciplina de un hombre piadoso, y le hizo la siguiente pregunta, y te la traduzco en un momento. Are you a Bible-believing church or a Bible-living church? ¿Son ustedes una iglesia que cree la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Creer la Biblia es una cosa, vivirla es otra. Yo creo que la iglesia de Occidente, sobre todo la iglesia de Occidente ortodoxa, de buena doctrina, de buena enseñanza, se ha acostumbrado a creer la Biblia, pero no necesariamente a vivir la Biblia. El título de mi mensaje en esta mañana es: oír es información, obedecer es transformación. Déjame decir eso otra vez. Oír es información, obedecer es transformación. El oír aumenta mi responsabilidad a la hora de rendir cuentas ante Dios. Déjame decir eso otra vez. Oír aumenta mi responsabilidad y la seriedad de mi juicio al rendir cuenta delante de Dios. Lo digo ahora de antemano, porque como vas a oír, si quieres salir ahora, tiene tiempo. Así es. Hoy nosotros continuamos la carta de Santiago. Santiago no hace una radiografía de la fe cristiana, él hace una resonancia no magnética, sino espiritual de la fe cristiana. Él está escribiendo de la manera más práctica posible a judíos creyentes que podían experimentar persecución en diferentes localidades. Y comienza en el capítulo 1 hablándole de cómo ellos debieran responder a las pruebas. Le dice que la reciban con sumo gozo por el fruto que ellas tienen en el creyente, que produce un carácter piadoso. Luego Santiago les habla de cómo ellos debieran pensar o reaccionar si en algún momento ellos perciben que les falta sabiduría para lidiar con esa vida. Y él los anima a que puedan orar y pedir con fe, con certidumbre, sin dudar, porque Dios da esa sabiduría y la da en abundancia. En tercer lugar, él les habla de cómo enfrentar las tentaciones, y hablamos de eso ampliamente en mi último mensaje en este púlpito. Cómo enfrentar las tentaciones, cómo pensar en ellas y cómo nosotros debiéramos saber que cuando somos tentados primordialmente por las pasiones que están en nuestro interior. Y hoy nosotros vamos a hablar de qué es lo que Santiago le dice a estos creyentes, de cómo nosotros debiéramos reaccionar ante la palabra de Dios. Déjame resumir eso. Número 1, cómo reaccionar ante las pruebas. Número 2, qué hacer ante la falta de sabiduría. Número 3, cómo manejamos la tentación o ante la tentación, cómo manejarnos. Y número 4, cómo responder ante la palabra de Dios, que ese es el tema de hoy. Mi texto es desde el versículo 19 al 25 de Santiago capítulo 1, pero yo entiendo, al igual que otros, que este texto está conectado con el versículo anterior que ya expusimos, pero lo vamos a retomar otra vez en el día de hoy. De manera que vamos a leer a Santiago capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben. Ustedes saben esto. Eso está claro. Mis amados hermanos, esos son creyentes con quienes Él se identifica, amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira,
pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley de la libertad, la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella. Este es el espejo, el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Solamente ese. Y vamos a explorar este texto con dos preguntas sencillas que ya yo le he mencionado en otras ocasiones, pero para aquellos de ustedes que enseñan a clase dominical o que alguna vez le toca predicar, uno comienza a investigar el texto, a indagarlo, a escudriñarlo de la manera más sencilla, que no se requiere tanto tecnicismo. Número uno, ¿de qué habla el texto? Cuando tú lees este texto un par de veces, es claro que el texto entero está hablando de la palabra. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se refiere a la palabra en el versículo 18, en el 21, en el 22, en el 23. Y luego en el 25, a esa palabra le llama la ley perfecta, la ley de la libertad. 5 veces en 7 versículos, Santiago se refiere a la palabra. La próxima pregunta es, entonces, si el tema es la palabra, ¿qué es lo que dice acerca de la palabra? Ve que no es tan complicado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice acerca de la palabra. Enseñanza número 1. La palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que antes estaba muerto. Versículo 18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nota que el texto no dice nosotros nacimos. No, esto está en la voz pasiva. Él nos hizo nacer. La iniciativa de que yo naciera de nuevo, naciera espiritualmente, vino de Dios. La iniciativa de nuestra salvación. De nuevo, el texto no dice que nosotros nacemos, sino que Dios nos hace nacer, nos hizo nacer. Y Él hizo eso cuando nosotros no le estábamos buscando. Cuando estábamos perdidos en la oscuridad de nuestras mentes, cuando andábamos en nuestras pasiones de la carne, cuando no teníamos el más mínimo interés en Él, cuando no estábamos buscando de Él, de iniciativa propia, salió a buscarnos, el buen pastor salió a buscarnos y nos hizo nacer. De hecho, Romanos 5:10 dice que en ese momento nosotros incluso éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Él. En ese momento Dios salió a buscar a uno de sus enemigos y nos hizo nacer. Eso es consistente por la palabra de verdad, dice el texto de Santiago. Eso es consistente con lo que Pablo escribió en Romanos 10:17 y dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. De manera que la fe viene por la palabra de Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice la misma cosa, dice que nosotros nacemos de nuevo mediante la palabra, de tal forma que Pablo, Pedro, Santiago están de acuerdo. Nosotros nacemos de nuevo, venimos de la muerte a la vida por medio de la palabra. Y esa es la enseñanza número 1 de este texto. La palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que antes estaba muerto. Lo dice Santiago, lo dice Pablo, lo dice Pedro. Y Cristo lo había dicho anteriormente, cuando enseñando a los discípulos en Juan 6:63 les dijo, mis palabras son espíritu y son vida.
Y antes de Cristo lo había dicho Dios a través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, en una visión donde Ezequiel está viendo todos estos huesos secos repartidos por todas partes. Y el Señor le pregunta a Ezequiel en la visión si piensa que estos huesos ya así esparcidos pudieran volver a la vida. Y él dice, yo no sé, Señor, son huesos. Y Ezequiel 37, 4 y 5, versículo 4 y 5 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles a huesos, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Tú ves que la palabra de Dios tiene la potestad de dar vida a lo que estaba muerto. A huesos, Ezequiel le va a decir, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Wow, eso es poder. Eso es poder de tomar lo muerto y hacerlo vivir. Versículo 18 fue eso. Enseñanza número 2. A la hora de escuchar la palabra, es preferible que seas un buen aprendiz de la palabra, siendo pronto para oír y tardo para hablar. No queriéndote convertir en maestro muy rápidamente. Como el énfasis del texto es la palabra, algunos tiene sentido como que han querido aplicar esa enseñanza proverbial de pronto para oír y tardo para hablar a la palabra, aunque la vamos a ampliar un poco más en un momento. De tal forma que la idea sería, mira, dedícate a oír la palabra, a aprenderla bien, a vivirla en tu vida, y no salga corriendo a enseñar a otros cuando en realidad tú todavía no la estás viviendo. Y mira, como el mismo Santiago hace referencia a algo parecido en 3:1. Hermanos míos, Santiago de forma repetitiva, como esta es una carta confrontadora, de forma repetitiva, Santiago les dice hermanos, amados hermanos, como para que ellos entiendan, puede sonarte difícil, pero yo te estoy escribiendo con un sentido pastoral. Hermanos, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Oh, pero eso no sería como lo ideal. Eso no es lo que el autor de la carta a los hebreos les dice a otro grupo. Le dice, para este tiempo muchos de ustedes ya debieran ser maestros. Y sin embargo, hay que enseñarle la palabra otra vez, los oráculos elementales de la fe. Y Santiago le dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Porque Santiago, escucha, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Yo no creo que Santiago no quiere que avancemos a ser maestros. Yo creo que Santiago lo que nos está diciendo es, mira, si tú vas a enseñar, ocúpate de que enseña lo que ya tú estás practicando. Porque vamos a ser juzgados más severamente. Otras veces nosotros condenamos en otros el pecado que nosotros mismos practicamos. En ese caso, seamos pronto para oír y tardo para hablar. Otros amplían el texto y tiene sentido porque el libro de Proverbios habla en esta dirección y lo aplican también al hecho de que debiéramos ser pronto para oír todo tipo de consejo sabio, piadoso. Reconociendo que nosotros necesitamos la sabiduría de otros hermanos. En la multitud de consejos hay sabiduría para nosotros poder caminar bien. Y al mismo tiempo, cuando se habla de que seamos lentos para hablar o tardos para hablar, se nos está diciendo, mira, no seas como Pedro en un momento dado, que se aventuraba a hablar antes de pensar bien las cosas. Meditemos más antes de hablar, no seas impulsivo. Esa enseñanza de ese versículo 19, era ese tipo de enseñanza, era muy común, no solamente en la literatura judía, pero también en la literatura de la antigüedad. Era una literatura como sapiensal, yo creo que es la palabra, una literatura de sabiduría. Escucha Proverbios 10, 19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Pero el que refrena sus labios es prudente. No hables muy pronto. No hables sin pensar. Tú has oído la frase que dice que el necio siempre tiene que decir algo.
como Pedro antes de la crucifixión. Aunque todos se nieguen, yo nunca te negaré. Ustedes escucharon un mensaje excelente de parte del pastor Reinaldo el domingo pasado, donde él habló de este Pedro y el Pedro subsiguiente. Pero también ha oído la frase que dice, en cambio, el sabio siempre tiene algo que decir, pero no necesariamente lo dice. El sabio muchas veces sabe cosas que prefiere callar. Y el necio muchas veces o con frecuencia habla de cosas de las que él no sabe. Él se está aventurando. De manera que este versículo de Santiago en general es un llamado a la prudencia, a no repetir lo que otros dicen sin conocer los hechos a cabalidad. Hermanos, la cantidad de cosas que sale, la única red social que yo tengo es Twitter, la cantidad de cosas que sale en Twitter que la gente le da retweet, a repostear, de cosas que no tienen la menor idea de la persona de la que escribió en primer lugar, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Pero lo reposteamos y lo damos como bueno y válido. Entonces es un llamado a la prudencia, a no especular, sobre todo cuando yo no conozco los hechos, o lo conozco a medias, y mi esposa y yo estamos tratando de cuidarnos de uno al otro para decir, bueno, pero eso es una especulación, o decirlo de antemano a nosotros. Este es un llamado a un alto al chisme, a la calumnia, a no condenar cuando yo soy condenable la misma cosa. Eso es la enseñanza de Cristo. Lo impresionante de la palabra es su congruencia. Eso es exactamente lo que Cristo dice. ¿Para qué te vas a poner a tratar de sacar la paja en el ojo de tu hermano cuando tiene una viga en el tuyo? Eso es la misma enseñanza. Es un llamado a no hablar de cosas que sabemos que Dios condena. Sabemos que eso no está bien, pero lo seguimos hablando. Este es uno de los versículos, no el único, es el primero, pero es uno de los versículos que Santiago usa para hacer un llamado a frenar la lengua. Santiago conoce algo que Cristo enseñó. De la abundancia del corazón habla la boca, de manera que este es un llamado a la prudencia, de que no enseñemos nuestros corazones tan rápidamente, porque de eso que estamos hablando es de eso que estamos llenos. Es como, oye, entra la lengua que estoy viendo el interior de tu ser. Por otro lado, Santiago nos recuerda que lo peor que nosotros podemos hacer, ahora él combina, ¿verdad?, la necesidad de refrenar la lengua con la ira. Entonces agrega no solamente que seamos tardos para hablar, sino que seamos también tardos para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no complace a Dios. Aquello que nosotros pensamos cuando estamos irados no complace a Dios. Aquello que hablamos cuando estamos irados no complace a Dios. Aquello que hacemos cuando estamos irados no complace a Dios. Aquello que planeamos, no, porque le voy a decir y tú vas a ver la próxima vez que me diga, yo le voy a decir. Eso no complace a Dios. Y el problema con la ira es que la ira usualmente o frecuentemente es la expresión de un resentimiento acumulado. Eso es como, si comenzamos a entender el pecado de la ira, recuerda que el pecado tiene como una anatomía y una fisiología, tiene una estructura, tiene un funcionamiento, la ira también. Entonces la ira, la manera como funciona, su fisiología, es que frecuentemente es la expresión interna de un resentimiento interno, pero esa no es la única razón. En su anatomía, en su estructura, 1 Corintios 13 nos dice que el problema es que la ira es contraria al amor. ¿Es poco amor o no amor? Porque la ira el amor no se irrita, dice 1 Corintios 13. Quizá por eso que Dios es tan lento para la ira. La ira es contraria a la mansedumbre, que Cristo nos llamó a aprenderla de Él, aprender de mí que soy manso y humilde. Escucha Proverbios. El libro de Santiago tiene una estructura muy parecida al libro de Proverbios, porque son como una serie de enseñanzas, una detrás de la otra, que a veces parecería como que no guardan relación, pero tienen una cierta relación. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible, el que se enciende rápidamente,
En buen dominicano, el de mecha corta ensalza la necedad. De ahí la recomendación de Santiago. Debiéramos ser lentos para la ira. El pastor John MacArthur, comentando acerca de este pasaje, dice, los buenos oyentes suelen ser buena compañía. Los buenos oyentes son buenos amigos. Los buenos oyentes son buenos aprendices. Claro, tú tienes que, para ser un buen aprendiz, tú tienes que oír y oír bien. Los buenos oyentes son buenos profesores. Claro, porque antes de ser profesor, si has sido un buen oyente, tú has aprendido mucho de otros. Los buenos oyentes son buenos consejeros. Claro, porque han oído a mucha gente. Además, entienden lo que el aconsejado te trae, porque lo escuchó, no estaba tratando de construir su respuesta en el camino. Déjame tener la idea completa y luego entonces le puedo dar un consejo. Enseñanza número 3, recuerda, ¿de qué habla el texto de la palabra? ¿Qué dice acerca de la palabra? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Enseñanza número 3, la palabra debe ser recibida con humildad y la humildad facilita mi santificación. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, esa es mi santificación, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. En otras palabras, ahora, ustedes tienen una palabra implantada. Sin embargo, hoy estamos predicando acerca de la misma palabra que ya ha sido implantada en ustedes. Esa palabra, dice el texto ahora, es poderosa para salvar sus almas. Bueno, pastor, pero ya estamos salvos. No, está bien. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento nosotros somos salvos ya, estamos siendo salvos y seremos salvos. O dicho de otra manera, ya fuimos redimidos, estamos siendo redimidos de nuestra vieja forma de ser y seremos finalmente redimidos de la presencia de pecado. En ese sentido, entonces, esa palabra es poderosa para continuar limpiándonos y redimiéndonos. En este versículo, Santiago nos llama a recibir la palabra nota con humildad. Es posible oír la predicación, leer la palabra yo mismo y no recibirla con humildad. Y entonces, ¿cómo yo sé si quizás eso es donde yo estoy? Bueno, la persona orgullosa lee la palabra, pero no la recibe. Ahí sí cabe la frase, no lo recibo. Eso no es para mí. Él la oye, pero no le da la bienvenida. Él no dice, wow, qué bueno está eso para mí. Wow, no me había dado cuenta. Gracias, Señor, por confrontarme. No, él no le da la bienvenida. Al no darle la bienvenida, la palabra no puede transformarlo, porque es como que, bueno, te oí, bueno, está bien, después hablamos. La falta de humildad hace que la persona oiga la palabra y no la aplica. No, él oye la palabra y ¿sabe lo que hace? Se le aplica a otra persona. Es como que tú estás ahí sentado, yo te predico la palabra, cuando tú la oyes, tú tienes como este reflector ¡tum! Para fulano que está allí sentado. La humildad es necesaria para que la palabra pueda hacer su trabajo en nosotros. Que tú puedas decir, así soy yo. Como yo soy así, yo no quiero ser así, déjame hablar con Dios. La humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen, hermanos. En la humildad crece el amor, crecen las relaciones, crece el perdón, crece la empatía, crece la sumisión a las autoridades. El problema es que la persona, la razón por la que Santiago dice, recibe esto con humildad, es porque Santiago conoce la fisiología del pecado, lo conoció mejor que yo. Y él sabe que la persona orgullosa resiste la voluntad de Dios expresada, ¿dónde? En su palabra. La resiste aún en silencio. Sí, eso está bien, pero tampoco es tanto. La persona orgullosa, ¿sabe lo que hace? Reinterpreta la palabra para justificar su pecado. No, eso no es así, pastor, ¿no? Bueno, yo no lo entiendo así. Bueno, puede ser que no lo entienda así. La pregunta es si el texto lo dice.
La persona orgullosa dice, no, yo no necesito de maestro. Él tiene el espíritu, yo también. La persona orgullosa dice, yo no necesito esta iglesia, yo resuelvo con Dios. Aunque la palabra nos manda a congregarnos. La persona orgullosa decide no leer ciertos pasajes. Le molestan. De verdad, hermanos, no lo dicen, pero no lo leen. Prefieren todo lo que le bendice y alimenta su egocentrismo. La persona orgullosa puede ser que sienta convicción de pecado, pero él tiene dificultad en cambiar de conducta o de pedir perdón. Entonces, ese mismo versículo que nos habla de recibir la palabra con humildad es el versículo que me dice que yo debo desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Pero el versículo anterior, el 18, no inmediatamente anterior, pero uno anterior con el que comenzamos, nos dice que nosotros nacimos de nuevo por medio de la palabra. La misma palabra que tengo que recibir con humildad. Entonces, ¿cómo es posible que ya yo sea una nueva criatura, que yo haya nacido de nuevo y que quiera permanecer en la inmundicia, en la malicia, en lo profano, en la inmoralidad? Eso es como negar al Señor que nos compró. Si Pedro lo negó un día, cuando nosotros continuamos en ese tipo de pensamiento y de acciones, lo negamos todos los días. De hecho, eso es lo que Pablo le dice a Tito en 1:6, que había un grupo de personas que confesaban o afirmaban que conocían a Dios, pero que lo negaban con sus acciones. La persona humilde recibe la palabra y se somete al poder de transformación de la palabra. Por eso es que Santiago dice que la palabra es poderosa. Claro que es poderosa. Es cortante, más que cualquier espada de dos filos, y discierne los pensamientos. Cosa que el consejero no puede hacer, discierne los pensamientos, discierne las intenciones. Pero la única vez que eso ocurre en un oidor de la palabra o lector de la palabra es cuando él ha cultivado la humildad, y en humildad él puede decirse a sí mismo, ¡uf! Me está traspasando el Señor con su espada, y que tú puedes decir, gloria a Dios. Escucha cómo el salmista entendió esto que estamos hablando. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. El salmista entendió, si va a haber una iniquidad que no me va a dominar, yo necesito estar anclado en la palabra primero. Que Santiago dice es poderosa. Justamente es poderosa para limpiarme de la iniquidad, de la malicia. La Reina Valera toma ese Salmo 119, 133 que te leí y la traduce de esta manera. Ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Con tu palabra, él entendió, tu palabra ordena mi mente, mis pensamientos, mis prioridades, mis emociones, mis sentimientos. Y ahora estoy firme. Y ahora las pasiones no me van a dominar. De hecho, el texto dice el pecado, para que el pecado no me domine. Pero yo necesito la palabra organizando mi mente, mi mundo interior. Pero la única manera que eso va a pasar si yo la recibo y si la recibo con humildad para someterme a su poder transformador. Enseñanza número 4. ¿Te das cuenta que no es tan complicado investigar el texto? ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra escuchada, que no es vivida, no pasa de ser mera información. La transformación requiere de obediencia. Este es el título, ¿verdad? Oír es información, obedecer es transformación. Lo acabo de decir de otra forma, pero muy similar. ¿Dónde está eso? Es como el grueso, porque va desde el versículo 22 al versículo 25. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tú nota que si Santiago dice sean hacedores y no solamente oidores, no tiene fuerza, pero no tiene tanta fuerza como cuando él dice, porque cuando ustedes son de esa manera, ustedes se engañaron. Pero a ustedes mismos, no hay nadie que les esté engañando. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley que la gente encuentra restrictiva, los límites que la palabra pone, que hoy se habla tanto de legalismo, pero Santiago le llama la ley de la libertad y permanece en ella, porque no es que voy un día, no es que vivo en ella y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor y eficaz. Ese será bienaventurado en lo que hace. Esta es una resonancia espiritual de dos tipos de personas. Un oidor y un hacedor. Entonces déjame crear un escenario, ¿verdad? Dos creyentes. Uno es un oidor, uno es un hacedor. Pero ambos resulta que leen la Biblia regularmente. Creen la misma doctrina. Ambas están en un mismo grupo de jóvenes, o de M aquí, o de Yad, o de Yab, o de grupo de pareja. Ambas vienen los miércoles a la iglesia. Ambas levantan sus manos a la hora de adorar. Gloria a Dios, aleluya. Ambas han hecho profesión de fe y se han bautizado. Ambas adquirieron el lingo evangélico. Siervo, buen día, ¿cómo está? Excelente, gloria a Dios, aleluya. Mejor de lo que merezco. Ambas le dicen a los sermones de los diferentes pastores, ¿verdad?, que predicamos aquí. Amén, pastor, amén, predícalo. Pero seguimos con las dos personas. Ahora vamos a las casas, al trabajo, a los círculos sociales, al manejo de sus finanzas, a la tarjeta de crédito, a los libros de cheques, al libro de cheques y al librero. Vamos a la página web que visitan y vamos al Facebook. Y de repente, pero este es otro mundo. Pero lucían tan iguales en la iglesia. Pero estas dos gente no se parecen. Externamente y frente a los hermanos, esa vida se parecen. El resto de la semana no lucen iguales, ¿no? O, esto lo hemos oído, aquellos que son consejeros lo han oído de diferentes formas acerca de diferentes cosas, pero pastor, yo tengo tanto tiempo luchando con esto, a veces la misma ira, a veces el orgullo, yo te puedo hacer una lista de las veces que yo le he oído. Tengo tanto tiempo luchando con eso, con este mismo pecado y no he podido deshacerme de él. Pero hay otro que lo dejó atrás. ¿Cuál es la diferencia? Santiago dice, ¿cuál es? Una oía la palabra, pero no pasaba de ser un gran oidor. Quizá hasta memorizaba la palabra, quizá hasta la enseñaba. El otro oía la palabra, la meditaba, entendía sus implicaciones y aplicaciones, y finalmente decía, si yo voy a cambiar, yo tengo que hacer eso. Yo así no puedo seguir. Y Santiago compara la palabra entonces a un espejo. Esta mañana, antes de venir, yo fui al espejo y me vi como desgreñado. Y después entonces fui al espejo otra vez y vi que la corbata no estaba en su posición. Estaba como un poco estrujada. Tuve que plancharla un poco. Sí, yo plancho, si no lo sabían. Pero después, ¿verdad? Cuando yo me fui, yo me di cuenta que ya me había compuesto. O sea, ya me vi en el espejo otra vez y dije, ok, ahora me puedo ir. Pero otras veces yo he salido tan rápido y no venía para la iglesia ni iba a ningún lugar en particular que simplemente hice así en el espejo, me vi medio desaliñado y me bueno, no tengo que ir, no tengo tiempo. Y me fui, pero no seguí pensando en eso. Entonces, Santiago dice, bueno, eso es como ese hombre que se mira en el espejo, se va, pero ya él se olvidó de cómo él lucía. Y él dice, el problema es que esta persona se engañó a sí mismo, lamentablemente. Esa persona no ha sido engañada, él se ha autoengañado.
Y de esa forma entonces él puede llevar una vida cristiana sin negarse a sí mismo. Él puede vivir una vida cristiana sin morir a sí mismo. Él puede llevar una vida cristiana sin dejar el mundo atrás, del cual Santiago nos habla al decir que debiéramos desechar todo tipo de inmundicia y de malicia. Santiago le llama a ese cristiano un oidor de la palabra. Porque el otro, él se miró en el espejo, vio que estaba, como le mencioné, despeinado, desvestido, mal vestido, pero hablando espiritualmente, y comienza a aplicar la palabra y comienza a realinear su vida con la plomada, que es la palabra. Santiago le dice, bueno, eso es un hacedor de la palabra. Hermanos, memorizar la palabra sin entenderla nos convierte en oidores, pero no hacedores. Por otro lado, estudiar la palabra para aplicársela a otro nos convierte en fariseos, pero no en hacedores. Conocer la palabra sin aplicarla me hace más responsable y más culpable por no ser un hacedor. Yo lo mencioné al principio. Ahora, esa preocupación de Santiago, él la aprendió de su medio hermano Jesús, quien habló de esto en más de una ocasión. Escucha la palabra de Cristo en Lucas 6, 46 al 50. Esta es la versión del sermón de monte en Lucas, que probablemente no es exactamente el mismo sermón. Hay diferencias significativas entre una y otra, incluyendo el hecho de que este fue predicado como en un llano. Jesús bajó al llano y allí habló, pero tiene un paralelo. Lo vamos a ver. En Lucas 6, 46 al 50, Cristo dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En otras palabras, la misma cosa. ¿Por qué ustedes no son hacedores, pero me llaman Señor, Señor? Todo el que viene a mí y oye, ahí está el oidor, y oye mis palabras y las pone en práctica, es el hacedor, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimientos sobre la roca y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Ese es el oidor que puso en práctica la palabra en la parábola de Cristo. Pero el que ha oído, oidor, y no ha hecho nada, no hacedor, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Es el mismo lenguaje a través de una parábola. El que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, dice Jesús, es como un constructor sabio. El que ha oído mi palabra y no ha hecho nada, que no fue un hacedor, ese edificó sobre arena. ¿Tú quieres oír ahora el texto paralelo del Sermón del Monte en Mateo? Escucha, Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar? El hacedor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como dirán en inglés, Señor, what's the deal? ¿Cuál es el problema? Y el Señor le dice más abajo, el problema es grande, más grande de lo que tú piensas, es que yo nunca te conocí. Yo te oía diciendo Señor, Señor, pero yo no te veía viviendo. ¿Tú eres un cristiano que cree la palabra o un cristiano que vive la palabra? Es la frase con la que yo comencé. John Stott hace una buena observación sobre este pasaje. Y él dice que la confesión esta de Señor, Señor, en primer lugar es diplomática, le llama Señor. En segundo lugar es ortodoxa, porque afirma el señorío de Cristo. En tercer lugar es ferviente al repetir la palabra Señor, Señor. Y en cuarto lugar es una confesión pública. En tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios.
Y Cristo dice, el problema es que así no que se entra al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra haciendo la voluntad de Dios, el hacedor, lo mismo que dice Santiago. Este es el bienaventurado. La obediencia hace la diferencia. Por poco elegí ese como el título de mi mensaje. La obediencia hace la diferencia. Hermanos, una vez más, oír es información, obedecer es transformación. No nos autoengañemos oyendo solamente. Y Santiago cierra sus enseñanzas en el versículo 25 y dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, escucha lo que Santiago está diciendo, un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Nota lo específico, el hacedor eficaz, no un oyente de la palabra. La bienaventuranza, la bendición no está en recibir la palabra. Hermano, no hay ninguna virtud en recibir la palabra si eso es lo único que voy a hacer. De hecho, me condena si no voy a hacer nada más que eso, porque me hace más responsable. La virtud se produce cuando yo tomo la palabra, la recibo como la palabra de Dios, la aplico a mi vida con humildad y trato de corregirme conforme al estándar que Dios ha establecido. A veces nosotros decimos, bueno, es que es verdad que yo no estoy obedeciendo completamente, pero yo estoy obedeciendo. Es que la obediencia media es desobediencia. Escucha lo que Cristo dice en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Tú ves como que no hay una virtud en oírla. Eso fue en respuesta a cuando estas mujeres le dijeron a Cristo, bendiciéndolo a él, bienaventurado como los pechos que te amamantaron, algo así. Y Cristo dice, no. Pero fue María, sí, dice, no, oye bien. Si ella va a ser una bienaventurada, es por esto, no porque me amamantó. Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La obediencia trae la bendición, ninguna otra cosa lo va a hacer. Es la obediencia. No me gana la salvación, pero yo obedezco porque ya soy salvo y me trae bendición añadida. No es que el Señor tiene caritas, es que el Señor se agrada en bendecir a aquellos que están tratando de obedecer su palabra. Tu obediencia nunca será perfecta, ni la mía tampoco. No, pero está haciendo el máximo esfuerzo para obedecerla. Esta es la ley perfecta, la ley de la libertad. Esta es la ley que revela el carácter de Dios, que revela lo que a Dios le complace. ¿De qué manera yo puedo complacer a Dios? Es la ley que me ayuda a saber cuál es el camino a Dios. Ciertamente, cuando la palabra de Dios habla, y sobre todo aquí en este contexto, de la ley de Dios, está hablando de la revelación de Dios, de cómo yo puedo adquirir santidad, santificación, cómo yo puedo relacionarme con Él. Y la ley de Dios está reflejando cómo Dios es en su esencia, y de esa forma entonces me cultiva en mi reverencia por ese Dios. Me cultiva en mi confianza en ese Dios. Al mismo tiempo, Santiago quiere que nosotros entendamos que esta ley que nosotros vemos como restrictiva, al contrario, es la ley de la libertad. Es la ley que te ayuda a entender cuáles son los límites, como los límites de esta alfombra. No te salga de esos límites porque va a sufrir consecuencias y los pecados te van a esclavizar y las consecuencias te van a esclavizar aún más. De manera que esta alfombra, por así decirlo, es la alfombra de la libertad. Mientras te mantenga aquí, no tendrás consecuencias. Mientras te mantenga aquí, estás dominando los pecados que fuera de aquí te van a esclavizar. Dios le dio su palabra, su ley a Adán y Eva para evitarle las consecuencias a ellos y al resto de sus descendientes. Se salieron de la ley de Dios
y todavía nosotros estamos cosechando consecuencias y vivimos esclavizados por el pecado por un largo tiempo, y todavía cuando no estamos esclavizados porque ya nos salvaron, estamos todavía dominados. Y Cristo dice, Santiago dice ahora, esta es la ley de la libertad, ¿entiendes? No me diga que mis mandamientos son gravosos. Tú lo vuelves gravoso. Eso me lo puede decir Dios a mí mismo si en algún momento yo lo dijera. El salmista que vivió bajo la ley, no bajo la gracia, escucha lo que él dice en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Él dio las bendiciones de vivir bajo la ley de nuestro buen Dios. Quizás conoció lo que le ocurrió a David. Y dice, cuánto amo tu ley. Mi familia no tiene esa dificultad, no tiene esas consecuencias. El autor de ese salmo no vio la ley como una imposición. No la vio como un juicio. No la vio como una restricción. ¿Sabe cómo la vio? Como un instrumento de protección de parte de un Dios amoroso que conoce cómo funciona el pecado, cómo se estructura el pecado, la severidad de las consecuencias. Dice, hijo mío, por favor, no lo hagas. Quédate en casa. Quédate en mi ley. Déjame, en el tiempo que me queda, déjame ver si puedo ampliar las aplicaciones. Cuando una persona pone en práctica la palabra, esto es lo que ha ocurrido. ¿Ok? Porque no es que tú oyes la palabra y sales corriendo a obedecerla. Esto es como ocurre. La persona la oye, quizá ahora tú le estás oyendo, y te confronta. Yo lo sé por mis propios ejercicios de esto. ¿Ok? Pues yo soy confrontado. De hecho, yo quiero ser confrontado por la palabra toda la semana, cuando vengo a predicar. Por el mismo sermón, porque me ayuda a mi cercanía con Cristo. La persona oyó, y lo que oyó lo confrontó con algo de su forma de vivir o de pensar. Como lo confrontó, él dice, ok, eso que yo creía, que eso, yo tengo que cambiarlo. Él comienza a cambiar sus convicciones. Entonces esas convicciones anteriores van saliendo, estas se van formando. Las nuevas convicciones cambian su forma de pensar. Ese nuevo pensamiento cambia su voluntad. Y la voluntad cambiada cambia su estilo de vida. Cambia su forma de vivir. El oidor solamente oyó la palabra, momentáneamente disfrutó de la palabra, admira al predicador como, mira, es un hombre de Dios, créeme. Mira, fulano, pero tú no quieres ser como, no, mira, yo no estoy ahí. Pero yo te lo dice, pero yo reconozco que ese es un hombre de Dios. Pero él es predicador, él es pastor, yo no. En serio. No, eso está bueno para gente como él, pero yo no soy predicador. Es como, déjame hacerte una ilustración que algunos han oído. Yo estaba hablando en Carolina del Norte hace 2 o 3 años atrás, anterior a la pandemia. Había un pastor en la audiencia que yo conozco. El pastor es muy jocoso. Y yo estoy hablando de cosas parecidas a esto. No exactamente este texto, ni de la misma forma, pero cosas parecidas. Y decía, mira, eso es como el cardiólogo, el médico, que es obeso, pero el paciente viene y él le habla de la necesidad que él tiene de perder peso, pero él sigue en sus mismos hábitos de comida. Eso es como parecido a lo que a veces pasa con nosotros, que no he terminado la historia, pero pasa con nosotros, y es que tú le hablas a alguien de su pecado, de su orgullo, lo que tú quieras, pero mientras tanto tú estás comiendo del mismo pecado. Entonces, en la audiencia había un pastor, y al final él es jocoso, o sea que él fue a hacer un chiste de él. Él es gordo, bastante gordo. Y él se acerca a alguien que conozco y él dice, ya sé si se pasa la mano por la barriga, así. Y dice,
Mientras yo oía al pastor Núñez, wow, yo me estaba diciendo, qué bueno que yo no soy médico. Eso es como, no, eso es el pastor, que es así, tú sabes, pero yo no soy pastor. Eso es más o menos así. Cristo dice, predicador o no, el que no hace la voluntad de mi Padre no entra al reino de los cielos. Cristo dice, si no va a hacer lo que te digo, pastor o no, no me llames Señor, Señor. Cristo te dice, no hagan como lo escriben los fariseos, porque ellos dicen pero no hacen. No sea un fariseo. Cristo te dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En inglés sería no way, no how. No hay manera. Hermanos, y hoy lo oímos, el testimonio que oímos del Medio Oriente, en este mundo occidental y en esta época es muy fácil ser cristiano. Porque es muy fácil ser culturalmente cristiano. Pero no es la cultura evangélica lo que a mí me salva. Ni siquiera el mensaje evangélico que muchos han oído. Es la conversión evangélica lo que a mí me salva. Y el Señor sabe quiénes exhiben la cultura evangélica y quiénes tienen el alma o el espíritu evangélico. Aquí está el problema con la cultura evangélica. Déjame ver si se lo puedo ilustrar. Tú aprendes a hablar como evangélico. Y tú dices cosas como, no, yo todo se lo presento al Señor. Pero luego haces lo que tú quieres. Los domingos tú cambias tu forma de vestir. Y los miércoles. Pero le decimos a la novia que se va a casar, mira mi hija, este es tu día. De manera que hoy tú te puedes rebajar el escote. Y tú puedes enseñar tu busto. Y le decimos a las damas de compañía también. Porque es el día de la novia. No, tú no entiendes entonces a lo que tú vas. Porque eso no es el día de la novia. Es el día donde cristianos, un novio cristiano y una novia cristiana, se van a unir para representar la unión de Cristo con su iglesia. Y eso es sagrado. Este no es el día de... Este no es el día de banalidades y frivolidades y de horas locas. No, porque no estamos locos. ¿Qué es esto de horas locas? Dejémosle eso a los locos. Hermano, no tratemos de cristianizar lo que no caracteriza a Cristo. En esa cultura evangélica, esto es como tú te conviertes. Tú invitas a Cristo a tu corazón, pero tú no tienes que arrepentirte. Eso era de antes. Que la gente tenía que arrepentirse y pedir perdón. Ahora no es así, porque también que uno tiene dignidad. Tú invitas a Cristo a tu corazón. Y bueno, las cosas extremas tú las dejas a un lado, tú sabes, el alcohol excesivo, las drogas. Si tienes un amante o una amante, tú la dejas. Pero, bueno, y la sensualidad de las películas y la violencia, el lenguaje vulgar, no, porque todas las películas son así y Dios sabe que uno sin películas no puede vivir. Te saqué al desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón y para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, ni de películas, ni de horas locas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te bautizas como adulto y bingo, ya entraste. Preferimos culturalizar la fe cristiana. Nadie quiere vivir a un estándar más alto porque eso es legalismo. Nadie quiere perder su popularidad y hacemos todo tipo de maniobras para mantenernos popular. Nadie quiere ser llamado fanático por ser radical en su forma de vivir. Nadie quiere ser considerado estrecho de mente porque no quiere ser rechazado. Nadie quiere sentirse solo, de manera que preferimos la aprobación de los hombres y la negación de Cristo. Déjame cerrar. En la época de Atanasio, 300 años de la fe cristiana, un año 300 y tantos, la divinidad de Cristo estaba en juego. De manera que había una gran cantidad de personas que estaban creyendo, afirmando dentro de la fe cristiana y líderes que Cristo no era Dios. Y Atanasio insistía en que Cristo
era Dios. Y le decían: Atanasio, ríndete, el mundo está contra ti. A lo cual Atanasio respondió: entonces tendrá que ser Atanasio contra mundus, Atanasio contra el mundo. Alguien escribió esto, te lo voy a leer. Atanasio vivió cuando la sangre de los primeros mártires de la iglesia aún estaba fresca en la memoria de los cristianos, en la de él también. Y la intensidad de su fe era un tributo a aquellos que habían sufrido y muerto en lugar de retractarse de la fe apostólica. La intensidad de su fe él la vio como: este es mi tributo a la sangre que otros pagaron para que yo esté aquí en este lugar. Los biógrafos lo describen como de pequeña estatura y apariencia austera, con un cuerpo que mostraba claros signos de la vida rigurosamente ascética que llevó. Atanasio era egipcio, de piel oscura, ojos hundidos y penetrantes, con una mente tan penetrante como su mirada. La iglesia contra mundus. A eso nos llamó Cristo. La iglesia no puede mundanalizarse, ni el cristiano puede mundanalizarse, ni quiera justificar su fe mundanalizada, hablándonos de que tenemos que vivir en el mundo, sí, pero siendo la luz en medio de la oscuridad, siendo la sal de esa tierra. De manera que fue un buen testimonio comenzar, o una buena ocasión para comenzar, oyendo cómo gente hoy en día, porque recuerda que Atanasio tenía la sangre de los mártires todavía fresca. No, es que hay sangre todavía fresca que está siendo derramada hoy, en el día que estamos, en el día de hoy. No una, ni dos, ni tres. Múltiples personas en la área de la iglesia perseguida perderán su fe hoy. Es el grupo más perseguido de la historia. No es todas estas otras minorías que hoy escuchamos hoy, el grupo más perseguido, son los cristianos donde la fe cristiana no puede ser vivida. Y pagan con su vida. Que nuestra fe radical pueda ser nuestro tributo a la sangre de aquellos que hoy también la siguen perdiendo. Padre, gracias. Gracias porque esto es un mensaje a la iglesia en general, porque así la escribió Santiago. Sin embargo, esto es un mensaje que comienza conmigo. Yo tengo que dar el paso. Yo tengo que recibir esta palabra con humildad, a aplicarla, comenzar a cambiar, a redireccionar mi vida, a alinear mis pensamientos, a cambiar mis convicciones, mi entendimiento. Ayúdanos a entender que el pecado no es días específicos. Lo que es un día lo es al otro día. Lo que es en un lugar lo es en el otro lugar. Pero empieza en mí, oh Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de, no aplaudas. Vamos a cantar, vamos a orar. Estaba ya a punto de cerrar, pero creo que el Espíritu, ¿verdad?, me puso una idea en mi pensamiento, y es que quizás algunos de nosotros necesitamos, como esas vacunas que necesitan refuerzo, quizás algunos de nosotros necesitamos rededicar nuestras vidas a Dios de una manera radical. De manera que piensa lo que estoy diciendo para que, si tú dices que sí, levantándote, realmente es lo que quiere hacer y decir o comunicar. Si tú quieres rededicar tu vida, tú puedes decirme: yo soy salvo ya, pastor. Está bien, yo no estoy discutiendo eso. Es simplemente si quieres rededicar tu vida para que tu fe adquiera otro nivel de vivencia, que pueda ser un discípulo radical de Cristo. Que al final debiéramos quitar la frase radical, un discípulo, porque un discípulo no está por encima de su maestro, y a mi maestro o a tu maestro lo crucificaron. Para que sea un discípulo como Cristo lo describió, es una mejor forma de decirlo. Dispuesto a morir a ti, llevar tu cruz todos los días, e incluso morir todos los días a ti mismo. Si tú quieres hacer eso hoy, nos vamos a poner de pie. Y la canción
que sea tu oración de rededicación. Pero antes de cantar, simplemente los que quieran hacer esto, les pido que se pongan de pie. Vamos a comenzar a cantar y el resto que se quedó sentado, por las razones que sea, en la medida que cantamos, puede ir poniéndote de pie. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.